a que mantengamos la actividad académica, por lo menos, en curso, y que desde este lugar podamos seguir con la materia o el dictado de la materia, a los fines de que ustedes no pierdan, digamos, un año lectivo. Bueno, la idea de hoy es hacer una introducción a la materia, esto es al derecho concursal, ver cuáles son los objetivos, cuál es el programa, la bibliografía que tenemos de consulta y los mecanismos también para poder aprobar la misma. En primer lugar, les quiero decir que teníamos alguna expectativa, tanto creo que nosotros como ustedes también, de que eventualmente la materia pueda ser promocional. Pero no hay ninguna resolución del Consejo Académico en este sentido. No se ha aprobado la posibilidad de tomar el examen, ya sea en forma presencial, salvo lo que podemos realizar en forma virtual, que no es la idea, por supuesto, de la promoción. Y existe una alternativa que la vamos a consensuar con los profesores, voy a conversar con ellos, a los efectos de que implementemos una suerte de promoción acotada que podría llegar a establecerse mediante un solo parcial, que es el que tenemos habilitado para las materias de quinto año, un solo parcial, insisto, presencial, y los otros parciales serían, digamos, tomados en forma virtual. Vamos a ver si esto podemos lograrlo a los efectos de que ustedes puedan, bueno, participar de alguna forma del dictado de la materia con la posibilidad de tener que evitar el examen final a través del mecanismo de la promoción. Esto lo vamos a comunicar más adelante. Tenemos que charlarlo también con Secretaría Académica. Bueno, en primer término, la materia está compuesta de dos partes. Una tiene que ver con los títulos de crédito, propiamente dicho, o títulos circulatorios en su acepción tal vez no más difundida, pero sí desde el punto de vista doctrinario más reconocida, y tiene que ver con los instrumentos cambiarios que permiten acceder al crédito a sujetos que por su condición o por determinada situación están imposibilitados de acceder a créditos como puede ser bancos o distintas entidades financieras, por las exigencias que tienen para cumplimentar determinados recaudos a los fines del otorgamiento de créditos. Y me estoy refiriendo particularmente a la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura de crédito, que son instrumentos, títulos circulatorios que permiten de alguna forma diferir el pago de ciertas prestaciones o bienes de cambio cuando el sujeto no cuenta con dinero en mano o no tiene acceso para poder afrontar el pago de contado de un determinado compromiso. Estos instrumentos, de alguna forma, tienen una estructura. Esa estructura la vamos a ir desarrollando a medida que avancemos con el programa de la materia, y nos parece sumamente importante que tanto el contador público cuanto el abogado, en el caso esta misma materia se dicta en otras universidades, ya sea como parte de lo que es la materia en sí
digamos, la parte más importante, concursos y quiebras, o en otras carreras, juntamente con la materia sociedades, que es el análisis de los distintos tipos sociales y de acuerdo a las previsiones de la ley 19.550. Por ende, es importante que el contador público conozca estos instrumentos, cómo circulan, qué tipo de recaudos existen para su presentación al cobro, qué pasa o qué alternativas tiene el sujeto que es acreedor ante la falta del cobro de alguno de estos títulos. En definitiva, esto es algo con lo cual el contador público, por ser la persona que más cerca se encuentra del empresario, permanentemente está en contacto y es el que primero puede llegar a advertir eventualmente la solución a algún inconveniente que se presente con el cobro de estos títulos de crédito. Por otro lado, la materia, bueno, desarrolla lo que es el concurso preventivo y la quiebra. Bueno, en este sentido podemos hacer, digamos, antes de hacer alguna introducción, simplemente me voy a limitar a mencionar que la ley 24.522, que es la ley de concursos y quiebra, modificada ayer en el año 95, y que de alguna forma reformara toda la ley 19.551 de concursos y quiebras, bueno, es el instrumento con el cual, digamos, la gran empresa, el pequeño comerciante, el deudor común o pequeño emprendedor y hasta inclusive el consumidor utiliza para tratar de enfrentar una situación de crisis cuando, bueno, se encuentra imposibilitado de poder cumplir con las obligaciones en tiempo oportuno. O sea que, de alguna forma, la ley lo que hace es permitir que en determinadas circunstancias un sujeto que se encuentre en estado de cesación de pagos pueda reestructurar el negocio o simplemente quebrar a los efectos de poder sortear una situación económica determinada. A mí me gustaría, por ser esta la primera clase, hacer una introducción en un contexto tan particular y tan especial como tenemos este año, que repetimos lo que nos pasó en el 2020, ¿no? O sea, la pandemia, de alguna forma, lo que hizo fue generar, bueno, una conmoción importante en toda la estructura económica del mundo actual, y lógicamente que esto repercute sensiblemente por distintos datos que después voy a pasar a referir en el ámbito económico y lógicamente en las empresas, en los trabajadores, por las consecuencias que esto produce en la economía toda. No sé si ustedes me están escuchando ahí, hay alguien que ha puesto de que no se escucha correctamente. No sé si ustedes, los demás. Bueno, yo tengo entendido que se escucha correctamente. Bueno, bueno, ahí ponen algunos que se escucha correctamente bien. Bueno, yo voy a seguir en este sentido. La situación de crisis que hoy por hoy vive el mundo entero no es ajena a nuestro país. Nosotros lo estamos viviendo en este momento. El presidente acaba de hacer algún anuncio respecto de nuevas restricciones a la libre circulación y esto lógicamente va a impactar en distintos sectores. Particularmente tal vez afecta a sectores sociales que son los que de alguna forma
están más emparentados con algunas actividades, digamos, que tienen que ver con el esparcimiento, como por ejemplo los restaurantes, los bares, las confiterías, que trabajan, digamos, en un horario nocturno, o vespertino y nocturno, y bueno, esto se va a ver sensiblemente afectado. Por lo tanto, el derecho concursal, de alguna forma, tiende a tratar de recomponer esas situaciones que en la tensión entre acreedor y deudor se presenta cuando, de alguna forma, el deudor no tiene la posibilidad de continuar el negocio en las mismas condiciones en que lo hacía, digamos, anteriormente o hasta el momento de la crisis que de alguna forma llegó a la empresa, o bien por estas condiciones o situaciones externas que de alguna forma podemos decir que son absolutamente excepcionales, exceden todo lo que podría llegar a ser previsible. Esta pandemia creo que de alguna forma lo que nos deja como enseñanza, y más allá de las consecuencias que pueda tener a futuro, de las cuales ya voy a hacer algún análisis, es que existe algo o un área, o un grado de imprevisibilidad que de alguna forma nos ha puesto a todos en alerta respecto de situaciones que no manejábamos, que creíamos realmente muy poco probable de que pudiera llegar a suceder, y con consecuencias que todavía no llegamos a vislumbrar o a medir siquiera de qué o cuánto impacto puede esto tener en el futuro. Bien, pasando a lo que es la bibliografía, tanto para la materia, digamos, títulos de crédito, en primer lugar, como también para el derecho, la parte de concursos que quieras. Para títulos de crédito, nosotros hemos seguido en la cátedra una obra que ya tiene muchos años. La ley de letra de cambio y pagaré no se ha modificado hasta el día de la fecha, salvo el instrumento, digamos, el régimen del cheque, a través de la ley 24452, y que ha incorporado algunos institutos bastante novedosos, pero ya llevan muchos años de vigencia. Para la parte de títulos de crédito, seguimos la obra de Ignacio Scuti, profesor de Córdoba, de Editorial Astrea, está ahí en biblioteca de la facultad. Hay otra obra de Carlos Gilberto Villegas, también títulos de crédito, y otra de Francisco Yuyenbach y Carlos Molina, también profesores de la Universidad Nacional de Córdoba. Estas obras, de alguna forma, tienen un desarrollo explicativo respecto de cada uno de los institutos. Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, y cuando el tiempo también acompaña, me refiero al tiempo de exposición y de clases, de dar prácticamente todos o la mayoría de los puntos del programa, con lo cual ustedes pueden tener, digamos, todos los elementos que respecto de cada una de las unidades y sobre todo los contenidos básicos o los contenidos mínimos de cada uno de los institutos, que es lo que nosotros tratamos de cumplir, casi diría a rajatabla. Hay algunas cosas que sí las dejamos libradas al estudio o al análisis por parte de ustedes y que después la podamos debatir, digamos, en alguna clase, que en este sentido, bueno, no queda otra alternativa que hacerlo en forma virtual. Soy un férreo defensor de las clases presenciales. Digamos, esta posibilidad de conectarnos a través de estos mecanismos virtuales, a mi criterio no termina de satisfacer, por lo menos mi interés como educador, y se ha visto, y esto no es, digamos, algo que me corresponda a mí corroborarlo, sino que hay
estudios que así lo acreditan, que de alguna forma las clases virtuales tienden en alguna medida a desconectar, digamos, el hilo conductor de lo que uno está queriendo transmitir con el que está escuchando del otro lado, porque lógicamente hay distintas actividades o distintas, digamos, cosas que nos distraen permanentemente o que pueden distraernos, y de alguna forma esto también baja la calidad educativa. Por lo tanto, mi esperanza de que en algún momento esto de la pandemia, el distanciamiento y las medidas consecuentes, se modifiquen y nos permitan estar frente a frente para poder dar, poder conectarnos de otra forma. Para la parte de derecho concursal, hay una obra que es la de Rulión, que es una obra que es editorial también Astrea, va por su 17ª edición, donde tiene un breve comentario de cada uno de los artículos de la ley. En primer lugar, Rulión es un hombre de derecho comprometido con el derecho concursal, ex juez de Cámara de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, miembro integrante del Insolvencia Internacional representando a nuestro país, un hombre con una experiencia enorme. Adolfo tiene una experiencia enorme en materia concursal y ha colaborado con distintos institutos, sobre todo en quiebras de distintos países. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos respecto de la obra de Rulión? No como crítica, sino simplemente como un aporte para ustedes, que es una obra que nosotros la sugerimos para el profesional que ya tiene algún conocimiento respecto de la materia, de los distintos institutos, cómo juegan, cómo funcionan, y por lo tanto creemos que una obra con algún desarrollo más pormenorizado de cada uno de los institutos, con alguna explicación más detallada, tiene mucho más sustento que la obra que ustedes tienen de Adolfo Rulión. Por lo tanto, ¿qué sugerimos? Hay una obra de Marcelo Gebhardt, que es la ley de concursos comentada, también es de editorial Astrea. Hay otra obra, hay muchas obras, pero está la de Daniel Roque Litro, es coautor de la ley de concursos y quiebras, ley 24.522. Otra obra con también otro coautor de la ley de quiebras, que es el editorial Ad Hoc, en 2 tomos, el profesor Francisco Junchen Paz. Hay otra obra también de la ley de concursos comentada de Horacio Reutemann. En definitiva, hay muchas obras y después hay algunos capítulos especiales o específicos, como son verificación de créditos. Hay una obra de Osvaldo Mafía, otra de Agustín Galíndez, Oscar Agustín Galíndez, hay otra obra de Daniel Truffat. Y algunos institutos como conversión de quiebra, acuerdo preventivo extrajudicial, o la quiebra o recomposición patrimonial de distintos autores, que nosotros lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos con el dictado de la materia y con los temas que vayamos analizando, en tanto y en cuanto nos permita el programa y el dictado de la materia avanzar con la misma. En primer lugar, antes de comenzar a hablar puntualmente del derecho concursal, es dejarles esto como interrogante, ¿no? ¿Por qué hablamos de derecho concursal
cuando nos encontramos en una situación de crisis donde de alguna forma el mundo enfrenta una pandemia sin precedentes en los últimos 150 años, donde de alguna forma vemos cómo día a día existe cierta degradación del ser humano, tanto en lo que es particularmente la situación económica, no solamente de la Argentina, sino del resto, digamos, esta pandemia, de acuerdo a algunos estudios como el Banco Mundial, por ejemplo, estiman que provocará el cierre de 230 millones de empresas, escucharon bien, 230 millones de empresas, y se perderán 1.500 millones de puestos de trabajo. Entonces, yo les pregunto si ustedes creen que esto de alguna forma no tiene un impacto social significativo. Lógicamente que lo tiene. Ahora, ¿qué puede hacer el derecho concursal frente a esto? Bueno, esto creo que es algo de lo cual vamos a tratar de desentrañar el día de hoy. Fíjense algo, ¿no? Al día de la fecha hay en el mundo 130 millones de personas que han contagiado COVID. Hay prácticamente 3 millones de personas que han fallecido a causa del COVID. Esfuerzos desde todos los sectores, desde todos los países, desde todas las latitudes, tanto China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, han buscado de distintas formas, a través de las vacunas, contribuir y paliar, digamos, esta pandemia, pero pareciera, y digo bien pareciera, que esto no tiene freno. Digamos, Inglaterra, que ha vacunado casi a la mitad de su población, la cual es cercana a los 60 y pico de millones de habitantes, sigue con un sistema sanitario en crisis. Francia, Italia, España, Bélgica, Holanda, Alemania, siguen con sus economías cerradas o con restricciones tanto nocturnas como de algunas actividades como lo que es hotelería, turismo, restaurantes y demás actividades de esparcimiento también están limitadas. Entonces, lógicamente, todo esto impacta en forma significativa en la actividad económica y desde luego que esto trae consecuencias graves desde el punto de vista laboral. La pérdida de puestos de trabajo pareciera que no tiene techo, ¿no? No tiene techo. Tiene piso, pero no tiene techo. Entonces, y el cierre de algunas actividades o la suspensión de actividades como consecuencia de la pandemia y de la restricción de algunas actividades en particular, lógicamente que trae estas serias consecuencias desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social, laboral y humanitario también. Entonces, bueno, si nosotros nos ponemos a analizar brevemente y retrotrayéndonos en la historia a la revolución industrial o a la segunda etapa de la revolución industrial allá por principios del siglo XX, claro, el desarrollo del comercio, de la fábrica, de la industria, del transporte a través de los ferrocarriles y los distintos medios alternativos que después fueron de alguna forma desarrollando la actividad mercantil y a la misma vez las relaciones de consumo, claro, nos ponen en una visión casi apocalíptica de lo que estamos viviendo hoy, porque lejos estamos de ver en el futuro inmediato alguna recuperación en la economía.
Yo no hablo en este sentido de nuestro país, estrictamente, podemos hacer algún análisis después, o lo vamos a hacer de lo que pasa en Argentina, pero en el mundo entero, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho en todas las latitudes por tratar de encontrar mecanismos o sistemas de ayuda para paliar la situación de crisis que provoca la pandemia, bueno, pareciera que, digamos, todos son parches y estos no digo que sean en vano, sino que no están dando los mejores resultados esperados. Desde un punto de vista estrictamente económico, hemos visto cómo en las previsiones allá por el año 2020 de la caída económica, cuando se hablaba de una caída abrupta y que esto llevaría un tiempo largo de recuperación, pareciera que en el caso de nuestro país, en el caso de Perú y de algunos otros países de América Latina, bueno, esto ha tenido un salto, un rebote casi en V corta, y hay algún optimismo, claro, frente a una caída del 10% del Producto Bruto del año pasado para la República Argentina, recuperar este año un 7%, que es una estimación que hacen algunos analistas económicos, y particularmente el Fondo Monetario Internacional, que hace una estimación cercana al 6%, da algún alivio o alguna mirada con alguna perspectiva un tanto más optimista de cuál puede ser, digamos, el futuro para nuestro país. Ahora, en el contexto en el cual nos encontramos, y si ustedes leen los diarios y algunos datos económicos de lo que está pasando en Europa particularmente, de lo que fue en Europa una segunda y tercera ola que está llegando a su punto culmine o máximo, porque están saliendo del invierno para ingresar en lo que es la primavera, y nosotros estamos entrando al otoño, bueno, podemos tener alguna mirada un tanto más crítica respecto de lo que se puede venir hacia adelante, porque es posible que estas restricciones que estamos conociendo en el día de la fecha, hace poquito tiempo atrás que el presidente hizo uso de la palabra a través de un decreto de necesidad y urgencia por cadena nacional, refiriendo cuáles son las restricciones para evitar la propagación de la pandemia y el incremento de casos, hasta que las vacunas, bueno, cumplan con su cometido, vemos que el impacto económico es irreversible. Acá, en otros países, en Europa, en Estados Unidos es uno de los países que mayor cantidad de casos tiene, tanto digamos, de personas que han contraído la enfermedad, como también de morbo y mortalidad. Entonces, bueno, vemos que esto es algo que no tiene fronteras, no tiene límites. La vacunación tiene un resultado, pareciera que, digamos, simplemente para evitar la mortalidad o el incremento de la mortalidad. Y el mejor ejemplo es el mismo presidente que, según la información que todos deben haber tomado conocimiento, ha contraído nuevamente coronavirus, a pesar de estar vacunado con las 2 dosis de la vacuna Sputnik que compráramos a la República de Rusia. Bien, hago toda esta introducción y lógicamente la pandemia no puede ser este año tampoco un tema ajeno a la materia concursal. Y digo esto porque, lógicamente, el derecho concursal de alguna forma tiende, como instrumento, como instituto, que, regulado en la ley 24.522, permitiría encontrar solución a estas tensiones que se provocan o producen entre acreedores y deudor, entre uno que tiene una obligación asumida y que debe pagar, y otro que de alguna forma exige el cumplimiento de una prestación porque ya dio o cumplió con su parte del contrato.
ese sinalagma de relaciones contractuales entre distintos sujetos, de alguna forma se rompe cuando vivimos situaciones de crisis. Ahora, esta no es la primera crisis que le toca vivir a la República Argentina. Si nos remontamos en el tiempo, digamos, principios del siglo XX, 1930, posteriormente 1945, 1976 y 77, en 1983 con la llegada de la democracia nuevamente y posteriormente con el austral. Hemos vivido crisis económicas importantes en el año 2002 con la salida de la convertibilidad. Hemos vivido muchas crisis económicas. Prácticamente podemos decir que nuestro país en los últimos 50 años ha vivido en crisis. Hemos caído y hemos salido de una y de otras, y con distintos instrumentos, de alguna forma hemos ido o hemos tratado de encontrar alguna solución a las crisis que no han sido lógicamente como esta, porque esta tiene un condimento adicional. El condimento adicional que tiene es que en esta crisis se juega más que nunca antes en la historia que tengamos conocimiento, el valor vida. Y este factor, o este elemento que es el valor vida, juega un papel que es sustancial en esta crisis. No es cualquier crisis económica, financiera o de cualquier otro tipo que le haya ocurrido a la Argentina o a cualquier otro país. No, es una crisis sin precedentes. No tiene antecedentes si nos remontamos en los últimos 150 años. Hay otras producto de pandemia que de alguna forma en otros tiempos han provocado, digamos, lógicamente, o han generado consecuencias. La propia gripe española durante la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1918, de alguna forma también ha generado graves consecuencias y con una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas. Pero en este mundo globalizado, donde vemos que la restricción a ciertas libertades y a ciertos modismos, a cierta conducta que tenemos los humanos y sobre todo los latinos, como somos los de habla hispana, los argentinos, todas las demás personas que vivimos en América Latina, va en contra de nuestra forma y idiosincrasia, de nuestras propias costumbres y de nuestra forma de ser. Por lo tanto, en alguna medida, esto de la pandemia no deja de tener una grave consecuencia o serias consecuencias que repercuten sobre algunas materias en particular, pero lo hacen con mayor énfasis y con mayor particularidad cuando toca algo que tiene que ver con un interés común de todos los estados. Y escuchen bien esto, interés común de todos los estados. ¿Por qué me refiero de interés común de todos los estados? Porque todas las naciones, desde el comienzo de la pandemia, allá por el mes de febrero del año 2020, han tratado en mayor o menor medida de encontrar mecanismos de solución para evitar el quiebre de grupos económicos, de grandes empresas, de unidades o de grandes corporaciones. Ejemplos, para que vean que esto no es patrimonio exclusivo nuestro, digamos de forma excluyente. Europa, de alguna forma, ha destinado más de 200.000 millones de euros para el salvataje de Lufthansa, que es la línea de bandera, digamos, alemana, lo mismo de Air France, Alitalia y de Iberia, de la línea aérea española, 5.000 millones de euros destinados exclusivamente para
tratar de contribuir o colaborar con la crisis automotriz que se produjo en Renault, otro tanto, 20.000 millones de euros que se destinaron para BMW y Volkswagen y Mercedes-Benz en Alemania, y 24.000 millones de euros que se destinaron en España para, digamos, pequeños emprendimientos y empresas en situación de crisis. Puedo seguir con los ejemplos. Ryanair, que es una línea low cost, digamos que hacen traslado también de viajeros, una línea aérea de bajo costo, bueno, y otros, y muchos otros ejemplos más que no vienen al caso nombrar. Por lo tanto, lógicamente hay una preocupación para tratar de resguardar y salvaguardar la hacienda económica, la empresa, el negocio, el comercio, la industria, la fábrica, de estas consecuencias que trae la pandemia, la paralización de la actividad económica. Un restaurante que no puede abrir durante X cantidad de tiempo, bueno, creo que todos han podido ser testigos o pueden ser testigos de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país. Las imágenes de locales en distintas provincias, tanto dedicados a la gastronomía como asimismo a la hotelería, al turismo, al comercio, a la venta de bebidas, bares, restaurantes que han cerrado, y esto genera, lógicamente, que mucha gente pierda puestos de trabajo. Entonces, el interés por sostener algo que tiene un norte que no es patrimonio exclusivo de nuestra nación, sino de todas las naciones, que es la empresa, claro, cumple con un objetivo social, humanitario, y a la misma vez, de alguna forma, con el interés del mismo Estado. Si el Estado no recauda impuestos porque los sujetos no están en condiciones de afrontarlos y pagarlos, es evidente que de alguna forma el Estado no puede cumplir sus roles. Y el Estado tiene 3 funciones básicas que están previstas en nuestra Constitución, más allá de lo que yo voy a mencionar posteriormente con esto del Estado empresario. Pero 3 funciones básicas: educación, salud y seguridad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen por ventura que de alguna forma el Estado puede cumplir con estas obligaciones si el Estado no recauda, las empresas no pagan sus impuestos, los trabajadores no hacen sus aportes o los empleadores no hacen las retenciones para los sistemas de seguridad social? Es imposible. O sea, el Estado no puede cumplir sus fines y para ello requiere forzosamente y necesita de que las empresas de alguna forma, bueno, se mantengan, pervivan, sobrevivan a las crisis. Y nuestro país en este sentido, yo siempre digo, es que es un experto en crisis. Por esto de que mencionaba que en los últimos 50 o 60 años hemos vivido de crisis económica y nos hemos caído y levantado y hemos vuelto a caer y nos hemos vuelto a levantar casi sistemáticamente de acuerdo a los vaivenes de los cambios en la política económica. No hemos tenido un eje común, no hemos tenido una línea directriz respecto de qué es lo que debe o cuáles son los objetivos básicos para que nuestro país pueda desarrollarse como nación y a la misma vez para que evitemos estos datos tan dolorosos y insisto, dolorosos que vemos cuando nos enteramos de los índices de pobreza, de los índices de inflación, de los índices, digamos, de desocupación que cada vez son más alarmantes. Si ustedes ven o toman los datos de las últimas mediciones, bueno, entre inflación, pobreza y desocupación, bueno, podemos decir que nuestro país, digamos, está sumamente complicado y requiere de urgentes medidas para cambiar
este rumbo y mejorar la situación económica y los ingresos de la gente, lo cual permitirá en alguna medida sortear esta crisis también y que provoca la pandemia. Bien. Vuelvo a insistir, el interés que existe por salvar la empresa, el emprendimiento, la actividad mercantil, la actividad comercial, el negocio, la fábrica, la industria, el pequeño comerciante, el emprendedor, el negocio o la actividad de cualquier sujeto es prácticamente un denominador común que estas crisis han logrado implantar en todas las sociedades. Fíjense ustedes, si tomamos como ejemplo Europa, si tomamos como ejemplo Estados Unidos, si tomamos como ejemplo Brasil, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, los distintos países de América Latina, todos, sin excepción, han adoptado medidas de emergencia para tratar de sortear la crisis que presentó o que se desató como conducto o como consecuencia de la pandemia y, lógicamente, la parálisis económica que esto ha provocado en distintos sectores. Traigo a colación algo que nos tocó desarrollar el año pasado. El año pasado, cuando, bueno, nos vimos de pronto sorprendidos por la pandemia, sorprendidos por el aislamiento y el distanciamiento, sin posibilidad de tener contacto con ustedes a través de estas clases, digamos, virtuales, incluso porque estoy hablando de los inicios del mes de marzo del año 2020, bueno, hubo en aquella oportunidad un gran debate referido al tema de la pandemia y que estaba dado en dos prioridades. Estas dos prioridades eran y polos absolutamente opuestos: economía o salud. O sea que el debate estaba dado en una dicotomía que no condujo a buenos resultados. Una cuarentena demasiado prolongada trajo sus consecuencias severas. Cerraron miles de empresas en todo el territorio nacional, muchos trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, y esto lógicamente que agravó la situación que ya estaba incluso, o se vislumbraba, que sería complicada para un año en el cual comenzaba una nueva gestión con una política económica completamente distinta respecto de la que había concluido su mandato desde el año 2019. O sea que, de alguna forma, la pandemia no hizo más que agravar algo que ya se vislumbraba como dificultoso para poder sortear el año 2020 y mejorar en alguna medida algunos indicadores económicos. Pero bueno, esta discusión, salud y economía, llevó a priorizar estrechamente una sola de estas con todos los que se priorizó en aquel momento economía, y en este momento pareciera que estamos en las antípodas de otra vez una nueva discusión, pero a la inversa. Vamos a priorizar mayormente economía antes que salud, con algunas restricciones respecto de algunas actividades, porque el aislamiento no es tampoco absoluto. Creo que en este sentido hemos aprendido, y es bueno también decirlo, de la experiencia que hemos tenido el año que pasó, el año 2020, y también de la experiencia de otros países. En otras latitudes han vivido
exactamente lo mismo. Países como Italia, como España, como Francia, como Bélgica, como Alemania, han tenido que mantener algunas actividades o suspender algunas actividades, sobre todo las nocturnas, las reuniones sociales, inclusive lo han hecho desde hace bastante tiempo atrás, a punto tal que la Navidad en algunos países había restricciones respecto de la cantidad de personas que podían juntarse en un mismo domicilio, con control estricto por parte de la policía en las calles, bueno, etcétera. Creo que de alguna forma esto nos da la pauta de que la pandemia, y en esta segunda ola que estamos comenzando a transitar, se va a extender un poco más que lo que, digamos, pueda presagiarse o que puedan estimar, digamos, los expertos, ¿sí? Bien, el derecho concursal de alguna forma lo que hace es tratar de recomponer, permitiéndole, al deudor lograr reestructurar el negocio, recomponer de alguna forma la actividad económica, llegar a algún acuerdo con los acreedores y de esta forma sortear la situación de crisis. Ahora, pregunto, ¿esto es posible en un contexto como el que actualmente podemos vivir, cuando, por ejemplo, la que se concursa es, digamos, una actividad dedicada a la gastronomía? Bueno, si no es alguna situación puntual que puede presentarse con una casa de venta de comidas o de alimentos, bueno, algunos restaurantes van a tener alguna repercusión negativa con esta restricción. Lo mismo que con la hotelería, lo mismo que con la actividad de bares y de distintos locales de esparcimiento, como pueden ser confiterías bailables y de cualquier otro tipo de actividades. Todo esto, lógicamente, repercute en forma negativa e impide de alguna forma poder reestructurar el negocio. Ahora, claro, con instrumentos que de alguna forma permitan recomponer la actividad económica, pero sin ningún tipo de restricción o limitación en cuanto a la actividad, bueno, es posible hablar en otros términos. Es posible lograr que esa empresa, bueno, retome la senda de ingresos, egresos, y que pueda llegar a algún acuerdo con sus acreedores. Ahora, en el contexto que vivimos, pareciera que es bastante dificultoso. Traigo a colación algo que no es tan lejano para nosotros y que de alguna forma lo hemos vivido en forma, no solamente lo digo a título personal, sino que lo hemos vivido personalmente por haberlo vivenciado, al año 2002, cuando tuvimos esa gran crisis económica, financiera y cambiaria, cuando un 6 de enero de aquel año saliéramos de la convertibilidad de un peso a un dólar, después de largos 10 años, o más de 10 años, que habíamos convivido en una situación que digo yo, en cierta forma ficticia, y digo bien ficticia porque nuestro país, a pesar de tener estabilidad de precios, lo cual se logró a costa de un enorme esfuerzo, les quiero recordar algo. En el año 1989, si ustedes se alarman por los índices de inflación que podamos llegar a tener este año, cercano, según estimaciones, al 50%, les quiero recordar que en 1989 llegamos a más del 4.000% anual. O sea, éramos uno de los países con mayor inflación en el mundo. Hoy seguimos en América Latina
bastante lejos a Venezuela, pero de alguna forma estamos ahí entre los primeros países en el mundo con mayor inflación. ¿Es bueno para nuestro país? No, es malo. En aquel momento tuvimos varios años de estabilidad cambiaria, digamos, cuando vivíamos con el peso un dólar, pero a la misma vez, a pesar de que no tuvimos inflación, porque la inflación estaba completamente contenida, sí llegamos a más del 25% de desocupación. Y creo que escucharon bien, más del 25% de desocupación, lo cual de alguna forma también nos dejó como enseñanza que aquella, digamos, propuesta neoliberal que llevó adelante el gobierno de la década del 90 tampoco fue una solución a todos los problemas de la Argentina, porque esa Pax cambiaria, esa estabilidad monetaria y que teníamos tuvo severas repercusiones y consecuencias hasta que en el año 2002 salimos definitivamente de la convertibilidad. ¿Qué pasó en aquel año? Bueno, al salir de la convertibilidad, las obligaciones que habían contraído los deudores con un acreedor, bueno, estaban todas, o la mayoría de ellas, expresadas en dólares. Nadie, teniendo en cuenta la experiencia de viejas épocas, se le ocurría celebrar algún contrato en pesos, y por lo tanto esto llevó a una crisis crediticia y financiera donde el Estado tuvo que intervenir dictando una catarata de normas, tanto por parte del Banco Central como asimismo del Ministerio de Economía y como asimismo el Congreso de la Nación, para tratar de restablecer las prestaciones entre los sujetos, acreedor y deudor, entre los bancos y los titulares de cuentas o los créditos que se habían otorgado. Inclusive, recordarán también ustedes, la gente que tenía depósitos en los bancos, en las entidades financieras, bueno, tuvo que, después de un largo peregrinar, logró recuperarlos, pero no en la moneda que habían estipulado, esto es, dólares, puesto que habíamos salido del régimen de convertibilidad. ¿Qué nos dejó este 2002, digamos, como enseñanza, así a lo lejos, ya habiendo transcurrido casi 20 años de aquella época? Que las crisis dejan ganadores y perdedores. Esta crisis, esta pandemia, de alguna forma, aunque sea caprichoso y cueste decirlo, y yo de alguna forma me resisto inclusive a mencionarlo, pero es una realidad, también va a dejar ganadores y perdedores. Mucha gente, hay estimaciones hechas por distintos organismos internacionales que estiman una gran cantidad de pérdidas de trabajo y una pandemia posterior a esta que ha provocado el COVID, que es una pandemia que va a ser de otras características. El hambre, una pandemia de hambre y una pandemia de desocupación, de alguna forma tal vez sea más grave que esta que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el derecho concursal contribuya, haga un aporte a los efectos de que las unidades económicas que están transitando una situación de crisis puedan resistir, puedan de alguna forma aguantar la tormenta o el tsunami, como ustedes quieran, porque esto verdaderamente es un tsunami más que una tormenta, y puedan con el tiempo recomponer y reestructurarse y poder salir adelante. ¿Es posible lograrlo? Sí, pero para eso esto tiene que ser un aporte de todos los sectores, no solamente desde estrictamente el derecho concursal, sino que
tanto el Estado como las entidades financieras a través de los créditos, como asimismo los acreedores, debemos tener esa mirada humanitaria que es pensar en el otro más que en estrictamente del beneficio personal, porque de alguna forma, pensando en el otro, a la misma vez también estoy logrando ver la forma de cómo yo puedo salir de una situación que es apremiante. Esta crisis nos afecta a todos, sin discriminación, sin distinción alguna, sin distinción de clases, ¿sí? Tanto la clase alta como la clase media como la clase baja, de alguna forma todos involucrados en esta crisis. La idea, la propuesta, digamos, desde la cátedra, desde esta materia, es que veamos si es que a través del derecho concursal, bueno, podemos encontrar soluciones que de alguna forma sirvan para tratar de que esta crisis sea lo menos dolorosa posible. Tanto para las empresas, cuanto para los trabajadores, cuanto para los acreedores, y en esta tensión de sacrificio que todos debemos hacer, bueno, todos vamos a perder todos, pero que de alguna forma todos perdamos un poco menos, ¿sí? Bien, el año 2002, vuelvo con esto de la salida de la convertibilidad, porque cuando hablamos de soluciones, hablamos de mecanismos, de instrumentos que de alguna forma permiten sortear las crisis. Nuestro país, vuelvo a repetir lo que mencioné con anterioridad, es experto en esta materia. En distintas oportunidades, sea por la década del 70, el 80, el 90 con la hiperinflación, o en el año 2002, una vez que salimos del régimen de convertibilidad, hemos tenido que adoptar decisiones y tomar medidas a los fines de lograr recomponer el sinalagma contractual. Tratar de recomponer la relación entre acreedores y deudores. Tratar de recomponer esta relación entre titulares de cuentas bancarias y las entidades financieras, entre el Estado y los particulares. O sea, hay todo un conjunto, la sociedad entera tiene que estar involucrada en esto como un aporte, contribución y colaboración para tratar de mejorar y que la crisis no se profundice, no se extienda más y que las empresas rápidamente se puedan recomponer. Vamos a los puntos sobresalientes del año 2002. En primer lugar, bueno, la solución que se le dio a las entidades financieras, a los fines de que no tengan que restituir todos sus depósitos en dólares, como lo pedían los titulares de las cuentas, de alguna forma dejó ganadores y perdedores. ¿Podemos decir que el Estado priorizó las entidades financieras? Sí, priorizó las entidades financieras frente a los particulares. Pero también, ¿por qué la priorizó? Porque a través de las entidades financieras lograba restablecer el crédito. Y el crédito, con el transcurso del tiempo, esto también se pudo ver con el paso de los años, el crédito se fue lenta y gradualmente restituyendo a los particulares con una suerte de medidas que adoptó el Estado Nacional para las entidades financieras. Ahora, ¿qué hizo desde el punto de vista del derecho concursal en particular? En primer término, febrero del año 2002, ley 25.563. Suspendió los pedidos de quiebra, o sea que nadie podía quebrar en el país, lo cual fue motivo de una ardua y sistemática crítica que desde diversos sectores hicimos a esta reforma de quiebra. De una forma, si nadie podía quebrar, entonces nadie también estaba obligado a pagar. Bueno, a punto tal esto fue así que posteriormente se reformó la ley de concursos, a lo cual me voy a referir seguidamente. ¿Qué más pasó? Bueno, se prolongaron todos los plazos de negociación, los acuerdos preventivos extrajudiciales, los acuerdos preventivos judiciales, que de alguna forma tenían un término, un plazo para su negociación, se extendieron por el doble de término a los fines de permitir que durante este lapso de 180 días, renovable por otros 180 días más, bueno, el sujeto pueda
recomponer el negocio, reestructurar, porque ese sacudón que se había provocado, bueno, ese viento, ese huracán que se produjo con la salida de la convertibilidad, lógicamente hizo tambalear las estructuras del negocio, de la empresa, de la fábrica, de la industria. Esto fue un mecanismo que de alguna forma sirvió también para lograr que ciertas empresas reestructuren sus negocios. Eliminación de todo tipo de restricciones a las quitas y a las esperas. La ley 24.522 prácticamente manteniendo la misma senda que tenía en origen la ley 19.551, había establecido de alguna forma un límite para las quitas por parte de los acreedores. Países como España tenían institutos similares que después fueron también derogados. Y a esto me refiero de las quitas desde este punto de vista. En todo acuerdo preventivo, de acuerdo a la ley 19.551, el acreedor debía ofrecer como mínimo el pago a los acreedores de un porcentaje del crédito originario que no sea inferior al 60% del crédito. Ejemplo, si el acreedor era titular de 100.000 pesos, el deudor no podía ofrecer como mínimo, por lo menos, el pago del 60% de su crédito. O sea que la quita no podía ser mayor al 40%. Países como España tenían un instituto similar donde el deudor debía ofrecer como mínimo pagar el 50% del crédito a los acreedores, lo cual también, el producto de crisis que vivió el país ibérico en el año 2008, llevaron a una modificación posterior de la ley de concursos, eliminando también estos límites de quita, permitiendo que de alguna forma el deudor y los acreedores negocien los porcentajes que crean razonables, y de alguna forma esto también tiene alguna limitación que lo vamos a ver más adelante con un fallo de la justicia argentina respecto de los límites en los tiempos de pago y en los topes o quitas para los acuerdos preventivos celebrados entre deudor y acreedores. Bueno, la ley 25.563, de alguna forma, ley de emergencia, pretendió que en ese lapso de tiempo entre que el país tenía una crisis, como no recordaba en los últimos 15 años, bueno, tratara de recomponerse y las soluciones vayan fluyendo de acuerdo con el devenir o con el sobrevenir de los tiempos posteriores. ¿Qué pasó con esta ley? La ley no se sostenía. La ley esta, que de alguna forma pretendía ser un salvataje o un instrumento para, de alguna forma, desde el derecho concursal contribuir a una solución preventiva y alargando los plazos, evitando las quiebras, etc., tuvo que ser rápidamente modificada. A punto tal que en el mismo año, y estoy hablando año 2002, en el mes de mayo, recuerden que acabo de mencionar que esta primera modificación se hizo en el mes de febrero, bueno, en el mes de mayo, 3 meses después de la promulgación y sanción de la ley 25.563, se dictó la ley 25.589. Y esta ley vino a modificar completamente lo que era esta ley de emergencia. Y con esta ley se restableció la posibilidad de que el deudor pueda quebrar. Sí se mantuvo con algunas limitaciones en los plazos y los tiempos de espera para prolongar, digamos, los acuerdos preventivos, con algunas restricciones, y se le dio
se incorpora una modificación a la ley, al artículo que trata el acuerdo preventivo extrajudicial, dándole un sentido mucho más dinámico, con lo cual también permitió que algunas empresas, sin recurrir al concurso preventivo concretamente, puedan hacer alguna reestructuración de su negocio en forma particular o privada y presentarlo simplemente para homologación judicial. Sobre esto, después me voy a referir más adelante cuando nosotros hagamos y desarrollemos en profundidad el acuerdo preventivo extrajudicial. Bueno, a ver, para que forme esto no así estrictamente en un monólogo, vamos a tratar, aunque sea en forma virtual, de hacer algún tipo de feedback o de intercambio con ustedes, así que les voy a permitir que alguno de ustedes abra el micrófono si tiene alguna pregunta, alguna inquietud respecto de lo que he referido al comienzo de esta charla, de este conversatorio con ustedes, en relación a la materia, al tema de lo que les he referido, que no está definido en relación a la promoción, bueno, o alguno de las cuestiones que he mencionado que tienen que ver con la crisis que actualmente estamos viviendo. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, con la promoción era mi duda, si va a haber cupo o no. A ver, lo que nosotros hemos conversado simplemente, pero no está definido, es que la promoción sería con cupo de acuerdo al rendimiento académico y no más de 40. Esto está dado por las limitaciones que tenemos, tanto en el trabajo grupal, que podemos hacer a través de esto, que es vía Zoom. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, todos me ven a mí, pero yo no los veo a todos. Tendrían que activar la cámara los chicos. Les pido a todos los demás si pueden activar las cámaras para que de alguna forma los pueda ir conociendo, aunque sea en forma virtual. Profe, y cuando habló de que rindamos la primera en forma presencial, el primer parcial, ahí no podría ser que tengamos la oportunidad todos y después te elige las 40 mejores notas, o porque no puedes llevar a muchos alumnos. La idea va para todos, sería que eventualmente tengamos, no nos permiten aula más que para un solo parcial. ¿Sí? O sea que no podemos tener una promoción si vamos a tener un solo parcial presencial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido una idea que, bueno, me vino a la mente para tratar de que podamos mantener esto de la promoción? Bueno, que tengamos un examen parcial evaluatorio, de acuerdo a ese examen parcial, tener los otros dos parciales en forma, digamos, virtual, pero lógicamente con ustedes, como hacemos con los exámenes cuando tomamos los exámenes de forma virtual. O sea que los podamos evaluar, aunque sea a través de este mecanismo y por intermedio de la cámara. Bueno, a mí me figura en total como 55 o más personas, pero no veo a más de 10. ¿Hay alguna forma para que pueda haber, ustedes ayúdenme a ver si acá hay más opciones? Puedo verlos a todos, o a la mayoría. Bueno, vuelvo a insistir. ¿Profe? La invitación para que esto sea sí. Profe, en cambiar diseño tiene que poner mosaico. Muchas gracias. No. Agradezco la gentileza.
de todos modos, no puedo verlos completamente, pero sí, permite ver un poco más. Muy amable por el aporte. Bueno, si tienen alguna otra inquietud o algún comentario respecto de lo que hemos hablado, les comento algo para los que tal vez cursen por primera vez la materia. A lo mejor hay algunos que ya han estado en otra oportunidad o que han podido cursar años anteriores. La idea es que esto sea ampliamente participativo. O sea, que nosotros, de alguna forma, logremos generar esa inquietud en ustedes, llamarles la atención, que a la misma vez está claro que tal vez el derecho concursal o esta materia no sea lo más importante que ustedes tengan en la carrera. Yo tampoco creo que sea así, ¿sí? Pero sí, de alguna forma, que contribuya a la formación de ustedes para que desde el lugar que les toque desempeñarse, ya sea porque tienen algún puesto en alguna dependencia del Estado o desempeñan la actividad como contador público en alguna empresa del sector privado, bueno, tengan las herramientas, tengan los elementos para anticiparse a las crisis, para saber que eventualmente existen mecanismos que podrían lograr que una unidad económica no vaya a la liquidación o a la quiebra, que se pierdan puestos de trabajo. Bueno, en definitiva, el desafío del derecho concursal es este. El desafío que hoy tiene en el mundo el derecho concursal es salvaguardar la empresa como un norte del ordenamiento. Y bueno, la pauta está en que en el mundo entero, hoy por hoy, se están adoptando instrumentos que tienden a dar testimonio de lo que yo les estoy mencionando. Entonces, quiere decir que esto del derecho concursal, la conservación de la empresa, de la actividad económica, que yo menciono, que es, digamos, un principio cardinal del ordenamiento, no es nada más que una expresión de deseos de quien les habla, sino que está implícitamente instalado el tema, tanto en nuestro país como en el resto de los países de todo el globo terráqueo, hasta en China, como para tratar de contribuir a algunas actividades económicas que pueden haberse visto golpeados. Sin embargo, yo sostengo, y esto lo digo por datos económicos y por diversos estudios que se han hecho, que uno de los más beneficiados y lejos con la pandemia el año pasado ha sido precisamente China, por distintos motivos que tienen que ver con la actividad económica y con el desarrollo de los negocios del gran país de eje central del Asia Oriental. Así que, bueno, tanto Argentina como Perú, como Chile, Brasil, Ecuador, todos, Paraguay, Uruguay mismo, han adoptado distintas medidas que tienden a esto, ¿no? A tratar de salvaguardar a la empresa de las situaciones de crisis y de los desafíos que presenta la pandemia. ¿Lo lograremos? La verdad es que no lo sé. Y hay muchas respuestas que no solamente yo, sino que nadie tiene. Nadie sabe cuánto va a durar esta pandemia. El año pasado creíamos que se terminaba a fin de año y que a fin de año se vacunaban
todos y concluía, digamos, el distanciamiento y que también terminaba la pandemia. Lo mismo se pensaba en otras latitudes, esto no es únicamente nuestro. Y sin embargo, bueno, acá estamos. Yo acá a la distancia y ustedes también cada uno desde su lugar, o, digamos, o de trabajo, desde su domicilio particular o como fuere, a través de este mecanismo o sistema de clases virtuales. A ver, no nos alejemos por un momento de la cuestión estrictamente económica. La pandemia en sí misma tiene algún término. ¿Podemos predecir cuándo vamos a salir completamente? Y la verdad es que es una respuesta que no tenemos, o que por lo menos resulta poco probable que este año inclusive podamos decir de que nuestro país supera o puede superar y el mundo entero la crisis que provoca la pandemia. Bueno, hay muchas preguntas, hay muchos interrogantes, el tema es tratar de encontrar soluciones. Hay algunas soluciones que hoy por hoy se están tratando de, digamos, de incorporar, como por ejemplo, hay 10 proyectos, para que tengan ustedes en cuenta, de lo candente, de lo importante que es el tema. Hay 10 proyectos de reforma de la ley de concursos. 10 proyectos de reforma. Esto no es poca cosa, digamos, sobre todo en un país con una idiosincrasia y con posiciones diferentes respecto de lo económico, digo, por, digamos, la política económica marcada por un gobierno respecto de la política económica marcada por otro. Ahora, sí podemos ver que en el mundo entero estas colaboraciones y ayudas que han tenido las empresas a través del Estado no son patrimonio exclusivo nuestro, nada más que en el caso nuestro es más difícil porque nos tenemos que endeudar a través de la impresión monetaria, lo cual trae aparejado, bueno, inflación y otras consecuencias, a diferencia de lo que ocurre por otras latitudes. Digamos, nuestro país no es lo mismo que Alemania, no es lo mismo que España, que Italia. Bueno, tenemos una realidad completamente diferente. Pero los instrumentos de deuda desde el Estado hacia los particulares, hacia los privados, pareciera que están bastante cercanos de ser similares entre distintos espacios o distintos lugares, ¿no? Esto independientemente de la política económica, independientemente de la idiosincrasia. Países como Rusia han implementado también mecanismos para tratar situaciones de emergencia. Así que bueno, digamos que nosotros estamos inmersos dentro de una mirada desde la economía y desde la política que de alguna forma aporta y trata de contribuir a la solución para sostener las actividades económicas. Sin ir más lejos, año 2020. Recordarán ustedes de que el Estado Nacional dictó distintos instrumentos de ayuda para los particulares a los fines de contribuir con, ya sea con aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social o bien con ayuda para el pago de los salarios a los trabajadores. Bueno, esto fue un instrumento que de alguna forma trajo algún alivio, pero no fue la solución para todos los sectores. Fíjense lo que pasó en gastronomía. En gastronomía, en muchos lugares, no solamente en la provincia de Jujuy, pero en muchos otros lugares, particularmente Córdoba, el centro, digamos, neurálgico de lo que es la ciudad de Buenos Aires, se vieron fuertemente impactados y tuvieron que cerrar directamente. Algunos quebraron, otros
han recurrido a otras soluciones a través del cierre o suspensiones temporales de trabajadores, pero en definitiva, bueno, a pesar de toda la colaboración y de la ayuda, pareciera, digo bien, que nada es completamente suficiente, ¿no? O que logra dar la solución definitiva al problema, por lo menos hasta ahora. Bueno, otra pregunta que quieran, o algún aporte, o algún comentario que quieran hacer respecto de esto que hemos mencionado. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, repito algo para que, digamos, en cierta forma, todos lo tengan presente. La idea desde la cátedra es que incluso a través de este espacio o de esta plataforma virtual, y desde el área jurídica hemos hecho una propuesta en este sentido a la facultad, es que las clases podamos hacerla inclusive en forma virtual, pero presencial. ¿Qué significa esto? Que ustedes, al mismo tiempo que yo estoy conectado, que ustedes me están pudiendo ver a mí, más allá de que tengan apagados los micrófonos para poder escucharse, a la misma vez yo pueda verlos y a lo mejor interactuar con alguno de ustedes, ¿sí? No sé, voy a hacer una prueba tentativa. Ana, Belén, Jan, me sale punto suspensivo. ¿Puedes encender el micrófono? ¿Yaniseli? Sí, profe. Bueno, hagamos de cuenta que estuviéramos en un aula presencial, ¿sí? Si estuviéramos en un aula presencial y yo dijera, ejemplo, dígame, para usted, ¿cuál puede haber sido el hecho más destacable del año 2020? Que es, por supuesto, en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Qué puede haber sido desde el punto de vista, no lo pregunto desde cualquier contexto, digamos, de a título personal, sino desde el contexto económico, desde el contexto, si usted quiere, jurídico, eventualmente contable, administrativo, financiero, bueno, como usted quiera, ¿cuál puede haber sido para usted el elemento más importante en este punto o en este sentido? Y para mí, profe, es el impacto económico en cuanto al cierre de empresas y además el aumento, por ejemplo, ahora de la pobreza, que el INDEC trató de decir que era de un 42%. Bueno, la verdad que, a ver, yo siempre hago hincapié en esto de, sin mirar nuestros propios errores, nuestras propias torpezas, esto casi como si uno estuviera hablando de un poco de psicología, ¿no? Cuando uno habla de psicología siempre habla de uno, entonces hablo de lo que me pasa a mí y de lo que de alguna forma es mi entorno y cómo eso influye en mi persona. Bueno, yo lo que digo es, esto es un contexto mucho más amplio, hablando de nuestro país, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, pero qué es lo que hay del otro lado? O sea, ¿qué es lo que hay por otras latitudes? Ejemplo, países que no tienen agua o países que no tienen acceso a la cantidad de recursos innumerables que tiene nuestro país. Parece que tener estos índices de pobreza no condice con las proyecciones y con lo que en alguna forma nosotros tenemos como nación.
y en la extensión que tenemos. Yo les cuento algo. Nuestro país tiene una extensión de un poco más de 20 millones de kilómetros cuadrados, que es mucho más que en conjunto varios países de la Comunidad Económica Europea. Entonces, países que, como por ejemplo España, que tiene grandes extensiones de tierras que eventualmente no son fértiles, grandes extensiones desérticas en el África, grandes extensiones desérticas en Rusia y en gran parte de China, como la estepa siberiana, que por ejemplo no es posible hacer ningún tipo de actividad, digamos, cultural, me refiero de plantar algo por el clima gélido que tienen, y salvo lo que es explotación ya sea gasífera o petrolífera, no hay mayormente actividades económicas, lo cual no sucede, gracias a Dios, por estas latitudes. Uno dice, ¿qué pasa o qué es lo que nos pasa? ¿Se entiende lo que digo? Esto, lógicamente hablando, en un contexto más allá de la pandemia. Ahora, la pandemia vino de alguna forma a agravar una situación de crisis que teníamos en algún momento, o que ya traíamos o veníamos arrastrando desde tiempo atrás, porque la situación de crisis de la Argentina no apareció, digamos, con digamos, la presidencia de Alberto Fernández. Ya distintos indicadores económicos allá por el 2016, 2017, de alguna forma venían indicando que veníamos cayendo con lo que es el Producto Bruto, y esto lo arrastramos desde el año 2011. Fíjense hasta dónde estoy haciendo alguna reformulación retrospectiva de caída de la actividad económica. Bien, volvamos a los tiempos actuales. Bueno, pandemia de por medio, año 2020, la verdad es que, independientemente de las distintas soluciones desde el Estado, hay algunas situaciones particulares respecto de actividades económicas que no hay forma de recomponerlas. A ver, 4 meses un restaurante cerrado, 4 meses hoteles cerrados. Miren, ahí leía que el Hotel Costa Garana en Mar del Plata suspende a todo el personal y cierra por tiempo indeterminado, casi, diríamos, presagiando que se viene un cierre de actividad, digamos, algunas actividades, particularmente turismo y de otras más, que van bastante más allá que esto que ha previsto el presidente hasta fines del mes de abril. Yo creo que de alguna forma tampoco vamos a llegar al punto de ese cierre estricto para todas las actividades económicas como hemos tenido el año pasado, pero bueno, esta segunda ola que viene con alguna violencia y que de alguna forma tiene un impacto bastante sensible, y el incremento significativo de casos, sobre todo en una población relativamente joven, bueno, hace que se adopten medidas extremas o de urgencia, pero porque la situación también lo amerita, ¿no? Así que bueno, de alguna forma, el año 2021 creo que nos va a mantener también con una misma expectativa a todos, de ver cómo sigue o cómo avanza esto. Pregunto a ver, Juan Carlos Reynoso, que me aparece acá. ¿Me escucha, Juan Carlos? Sí, profe. Bien, si puede habilitar ahí el micrófono. A ver, Juan Carlos, si yo le preguntara, ¿qué cree usted que puede, con la experiencia del año pasado, tener mayor repercusión este año dentro de lo que es la actividad económica en las empresas? ¿Qué sector cree usted que puede estar mayormente perjudicado, o qué sectores podrían llegar a estar mayormente beneficiados? Profe, mire, yo creo que los más perjudicados van a ser el sector de turismo, las empresas de transporte,
Y con respecto, digamos, no sé si más beneficiado, pero por ejemplo, el sector industrial se benefició en el 2020, a partir, digamos, de venderse en el segundo semestre del 2020, por el tema de que, eh, por ejemplo, al ser Estados Unidos el país, digamos, más perjudicado, y también porque hubo un problema de sequía, creo, el dólar se encareció, entonces eh, como que las empresas tienen como más, a ver cómo puedo explicar, como que los sectores productivos, como por ejemplo el sector agropecuario, empezó, digamos, a tener mayores rentabilidades. Y bueno, por lo que leí, digamos, el sector industrial como que empezó a captar esos recursos, a vender más maquinarias y como que aumentó, digamos, lo que es las ventas. Eso más o menos por lo que estuve leyendo un poco. Bueno, yo le voy a hacer como, de alguna forma, una propuesta que lo veníamos manteniendo cuando teníamos las clases presenciales allá por el 2019. Ya la verdad es que al día de hoy me parece como que se hubieran transcurrido como 10 años o no sé cuánto, y ha pasado nada más que un solo periodo lectivo que ha sido el 2020 y ahora estamos empezando el 2021. Pero bueno, quizás esta pandemia tenga esto también de que nos descoloca en el tiempo, ¿no? O nos hace perder un poco también la visión de dónde estamos. En primer lugar, todas las monedas del mundo se han devaluado. O sea, que se devalúe el peso argentino, sí podemos concluir entre todos de que tiene mayor impacto que lo que ha sido la devaluación de otras monedas como el dólar, el euro, la lira, bueno, cualquiera de las otras monedas en el mundo. Pero todas, absolutamente todas, se han devaluado. Creo que la única que de alguna forma no se ha devaluado han sido las criptomonedas, que están muy de moda. Algunas commodities como la soja que han subido su precio. Les cuento algo, pero simplemente para que ustedes lo recuerden, y los invito a todos a que lo corroboren a través de Google o cualquier otro buscador. En el año 2020, el petróleo pasó a tener valor negativo. Todos creo que saben perfectamente bien a qué me refiero con esto de valor negativo, ¿no es así? Bien, o sea, valor negativo es que de alguna forma no tenía precio, valía cero o menos de cero. Bueno, un país que no tiene precisamente autoabastecimiento de petróleo, que compró ingentes cantidades al resto del mundo, fue China. Y China se benefició en ese momento por el valor de petróleo que adquirió en esos momentos. Por eso decimos que dentro de las monedas, una de las que menos se devaluó, a pesar de lo que acabo de mencionar, fue el yen. Y de alguna forma también China, con una política expansionista que sigue teniendo, digamos así, crecimientos a tasas que realmente no se condicen con lo que sucede en el resto del mundo, lo cual puede ser bastante criticable o reprochable desde alguno u otro sentido, de acuerdo a la visión económica, ya sea Marx o Adam Smith, como esas posturas extremas entre capitalismo a ultranza o socialismo extremo. Bueno, de alguna forma ha logrado sortear en mejor medida o tal vez con mayor fuerza o fortaleza la situación de crisis de la pandemia. Pero la actividad económica en nuestro país, prácticamente no hay sector que no haya sido golpeado, salvo, diría exclusivamente, discúlpenme,
digamos, lo que es la farmacología, lo que es algunos alimentos esenciales que no se han visto mayormente, la venta de bebidas, de alimentos, inclusive la venta de bebidas alcohólicas se ha incrementado fuertemente durante la pandemia, que eso es para analizarlo desde otro punto de vista, lógicamente, pero hay algunas actividades que sí han sufrido, como es la hotelera, la gastronómica, el turismo, el transporte, bueno, realmente situación bastante compleja. Bueno, vuelvo a insistir con esto, ¿no? La idea es que esto sea participativo y a la misma vez que todos estén durante todo el tiempo que tengamos disponible para la clase. ¿Por qué les digo esto? Porque de la misma forma que en forma presencial yo los podría ver a todos y ver quién se levanta y se va, de la misma forma yo los veo acá y veo que hemos empezado con 60 y pico de personas y hoy estamos en 39. Entonces, la invitación para todos los que quieren de alguna forma promocionar la materia o participar para la regularidad es que estén todos y que todos participen de la clase. Esto es que lo podamos hacer dinámico, como yo ahora estoy haciéndoles preguntas que son muy genéricas, que tienen que ver un poco más con un concepto más amplio de la situación del país y de la crisis y de la pandemia, etcétera. Pero a la misma vez que pueda contar con ustedes también para ver si ustedes de alguna forma logramos generarles inquietud, ese interés, digamos, para tratar de encontrar soluciones, las mejores soluciones para el que venía mencionando. De la misma forma que el Estado tiende a proteger a la empresa encontrando soluciones y que el trabajador merece una tutela especial, también tenemos que ver que la suerte del trabajador de alguna forma es la suerte de la empresa, porque también debemos mencionarlo, aunque parezca y suene caprichoso, suene un poco duro y hasta un poco hasta torpe. Hay veces que no hay forma de mantener la totalidad de los empleos. Yo les voy a dar un ejemplo que me ha tocado vivir en forma personal y desde lo profesional. Si yo les digo de que hay una empresa de gastronomía, llamemos un restaurante X, que de alguna forma se ve limitado o restringido porque no puede atender a los comensales más allá de determinado horario, su actividad económica se ve restringida a un solo horario en el día, digamos que mayormente a la mañana, al mediodía, y está limitado o restringido, más allá de las cuestiones de espacio también y con todo el cumplimiento de todos los protocolos, que también importa alguna limitación. Lógicamente que el personal que tenía antes de la pandemia no es el mismo que va a necesitar para proseguir durante la pandemia. Ejemplo, si el restaurante tenía 40 empleados o 30 empleados, entre mozo, personal de limpieza, personal de cocina y de maestranza o de otras labores, reducir la mitad a la mitad del personal tal vez sea el único mecanismo, la única forma que tiene ese negocio de poder sobrevivir. Después, pasada que fue eventualmente estas restricciones, estas limitaciones, estos distanciamientos que por hoy se imponen desde alguna normativa nacional, incorporar a ese personal que
tuvo que tener algunas otras medidas, algunas otras alternativas que pueden ser mucho más eficaces, o también desde el sector privado, juntamente con el Estado, como para tratar de sortear una determinada coyuntura. Hoy empezamos a vivir de nuevo una coyuntura. ¿Cuándo termina esto? No sabemos. Sabemos cuándo empieza, hoy, esta noche. Ahora, ¿cuándo termina? Bueno, no sabemos, porque se puede volver a prorrogar como sucedió el año pasado y no sabemos por cuánto tiempo más. Entonces, esas actividades que hoy por hoy están golpeadas, de alguna forma tienen que recomponerse. Hoy el Estado tiene una mirada distinta. Y digo bien, distinta, porque el año pasado lo que se pretendía era estrictamente, y ya hoy un poco más focalizando el tema, o sea, apuntando un poco más fino en lo que estoy refiriéndome, de que la empresa todas debían, de alguna forma, salvarse, todas. Bueno, hoy ya la mirada es un poco más crítica con esto de absolutamente todas. Disculpe con el entrecomillado que hago yo con este gesto con las manos, pero es a los fines de alguna forma, transferirles a ustedes esta inquietud, lo igual a Cajo y eventualmente se van a perder. Es parte del juego y es parte de la suerte y la desventura que eventualmente pueda tener, digamos, una determinada actividad económica. Me parece importante hacer referencia a 2 o 3 cuestiones antes de concluir, digamos, esta charla introductoria que he tratado de hacer de hoy, el tema del derecho concursal, qué utilidad puede llegar a tener y cómo puede servir frente a una situación de crisis. Si nosotros nos planteáramos el siguiente interrogante: ¿cómo defender una empresa frente a la crisis? El derecho concursal, otra pregunta, ¿tiene todas las respuestas? ¿Es a través de algún mecanismo todas las soluciones? Bueno, pareciera que estas preguntas de alguna forma son así aisladas y tiradas o lanzadas al aire. Es como que, en principio no encontraríamos respuesta alguna. Tienen alguna respuesta todas, pero en un contexto tal vez diferente que el que nos toca vivir actualmente. El derecho concursal puede ser un instrumento para encontrar respuestas a la crisis. Puede ser bien utilizado a los fines de reestructurar un negocio, salvar una empresa de la quiebra, permitir a un comerciante continuar en la actividad y salvar los puestos de trabajo. Ahora, esto tampoco es que sea la solución a todos los problemas. ¿Sí? De alguna forma, el derecho concursal, como de la misma forma el derecho societario, son instrumentos de los negocios. Cuando nosotros hablamos de la persona jurídica, cuando hablamos de que a través de la persona jurídica se puede canalizar las inversiones, estamos hablando del instrumento. Ahora, pregunto, si no hay crédito, por más que tengamos la persona jurídica, no hay forma de que demos curso o que podamos iniciar un emprendimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que podemos tener la mejor ley de concursos del mundo. Podemos ser ejemplo para otros países. Les cuento algo, a título de comentario simplemente, que nuestra ley de concursos y quiebras ha sido motivo
y ha sido razón también para modificar diversas leyes de concursos que adoptaron mecanismos bastante parecidos al nuestro. Ejemplo Italia, ejemplo España, ejemplo Portugal, Uruguay, Paraguay, que han modificado las leyes de concurso y que algunos instrumentos que hemos incorporado a la ley 24.522 ya con varios años de vigencia, puesto que se sancionó y promulgó allá por el año 95, hoy por hoy sigue siendo un instrumento bastante útil a los efectos de poder recomponer la empresa en crisis. Ahora, no es la respuesta a todos los problemas. Todavía existe un amplio sector, digamos, de la población que no puede acceder mayormente al concurso preventivo. Voy a poner como ejemplo de ello el consumidor. El consumidor, a pesar de que la ley de concursos no distingue, y decían los romanos, lex non distinguere debemos, o sea que donde la ley no distingue o el legislador no distingue, no debemos distinguir nosotros, puesto que la ley de concursos es un instrumento al cual podemos recurrir cualquiera. La gran empresa como Vicentín, que en algún momento vamos a hablar, esta empresa cerealera de allá de la provincia de Santa Fe, que pidiera su concurso preventivo el año pasado, y el sujeto, digamos, el peón de campo, policía, educador o empleado de la salud o de algún organismo estatal que pide su concurso preventivo, todos tienen acceso a un mecanismo de reestructuración de sus deudas. Ahora, esto no ha sido acompañado por la justicia. La justicia, en el caso particular de la provincia de Jujuy, ha sido bastante reacia a admitir el concurso preventivo del consumidor. Ha sido bastante reacia también a admitir el concurso preventivo de algunos sujetos que no llevan contabilidad. O sea, se han quedado en el tiempo con aquella vieja concepción de la quiebra, que la quiebra y que la ley de concursos, en consecuencia, era un instrumento al cual podían acceder únicamente el sujeto que desarrollaba actividad económica, comercial, para la persona jurídica, que de alguna forma tenía un emprendimiento con trabajadores, con empleados, con acreedores de la más variada índole, y que esta era la única forma o alternativa que estaba prevista en la ley. No, todo lo contrario. La ley de concurso que está abierta a todos los sujetos. Ahora, es cierto que algunos no van a poder acceder por esto que acabo de comentar. Entonces, esta es una deuda que tiene el legislador para con algunos sectores, toda vez que sectores que, como en el caso del color, en alguna medida, tienen que tener algún mecanismo de reestructuración. La ley de concursos tiene previsto un mecanismo que no ha dado todos los buenos resultados que era esperado, que era el pequeño concurso. El pequeño concurso destinado para el pequeño comerciante o para distinguirlo del gran concurso, como por ejemplo lo que acabo de mencionar, de este concurso de esta cerealera de Vicentín, bueno, con algunas exigencias menores que las que estaban previstas en la ley. Bueno, de una forma, un mecanismo que en algún momento se creyó que iba a ser la solución para los sujetos con pequeños emprendimientos. Bueno, no fue tanto. La verdad es que todavía en este sentido también hay proyectos de reforma para tratar los pequeños deudores o actividades económicas menores con determinada cantidad de trabajadores que no han tenido la misma suerte de lo que se esperaba en su momento a los efectos de poder avanzar con distintos mecanismos de solución.
¿Cuál ha sido algo que sí ha mantenido el legislador, digamos, la ley 24.522? El estado de cesación de pagos. Este término, esto que acabo de mencionar y que está allí incorporado en el artículo primero de la ley, como presupuesto para la admisión del concurso preventivo o eventualmente la declaración de quiebra del deudor, bueno, sigue siendo un requisito ineludible a los efectos de la presentación en concurso preventivo. Y sobre esto vamos a hacer un desarrollo un poquito más extenso y más profundo en la próxima clase, bueno, y en las próximas reuniones y encuentros que tengamos, y a medida que vayamos avanzando con el programa. Yo de alguna forma, para no cansarlo, yo también ya estoy cansado. Bueno, los invito a todos para que nos encontremos el miércoles que viene. Mañana van a tener clases, les pido por favor, estén atentos a las 20 horas. Creo que ese es el horario que estaba previsto, si mal no recuerdo. Para que ustedes, bueno, van a tener o van a comenzar con la parte de títulos de crédito y de ahí vamos a seguir avanzando en el programa en las clases subsiguientes. ¿Sí? ¿Algún comentario, duda que tengan respecto de esto que hemos tratado o que he tratado de compartir con ustedes en relación al inicio, digamos, de lo que es el examen de la materia de Derecho Concursal? Bueno, estoy atento a las preguntas o a los comentarios que quieran hacer. Bueno, vuelvo a insistir. Los invito a todos para la clase que viene. Les aclaro algo y les menciono esto para que lo tengan presente. Las clases se graban. Por lo tanto, los que están presentes y los que se van desconectados quedan grabadas. Porque a la misma vez, si en algún momento o la clase que viene tenemos alguna novedad respecto de la posibilidad de la promoción, les quiero decir, si eventualmente lográramos que nos avalen o que se acepte la posibilidad de la promoción, vamos a tener ciertas limitaciones. Por un lado, digamos, la de la cantidad de alumnos para la promoción, que va a ser de acuerdo al rendimiento académico. Segundo, tiene que tener un 80% de presencialidad, aunque la tengamos en forma virtual. Por lo tanto, que se desconecten de alguna forma. Bueno, esto va a quedar ahí incorporado a la clase que queda grabada. Y a la misma vez que tienen que tener en los parciales una nota de 7, por lo menos para la promoción. El primer parcial será presencial. Esto es algo que hemos estado conversando, que lo vamos a presentar como propuesta académica, porque en principio, al no tener esta posibilidad de exámenes parciales, no podremos acceder, lógicamente, a la promoción si no hay posibilidad de evaluación. ¿Sí? ¿Quedó entendido esto? Bueno, les agradezco la atención a todos, la gentileza también de escucharme. Yo lamento estar así distante, la verdad es que no me gusta. Me parece un mecanismo un tanto frívolo para poder transmitir, digamos, el conocimiento. Pero bueno, es la forma que tenemos a mano para poder mantenernos en contacto y a la misma vez que ustedes puedan avanzar con el programa de la carrera. Les deseo buenas noches, cuídense, mediante, si Dios quiere. ¿Profe?